Bendiciones, queridos hermanos y oyentes que están atentos el día de hoy al recibir el Salmo número 16, titulado Los beneficios de una vida comprometida con Dios. Este salmo, del Salmo 16 al Salmo 24, forman otro grupo de salmos afines que pueden ser agrupados en una sección. El tema de estos salmos es la profecía sobre Cristo, unida a la profecía del remanente fiel a Dios. Este gran salmo que tenemos ante nosotros nos presenta un canto de resurrección. Es el tercer salmo mesiánico, y en él podemos ver la vida de Cristo, versículo 8, la muerte de Cristo, versículo 9, la resurrección de Cristo, versículo 10, y la ascensión de Cristo en el versículo 11. Este salmo se cita aproximadamente en tres diferentes lugares en el Nuevo Testamento cuando se habla acerca de la resurrección del Mesías. Y tiene por título, estoy viendo acá en mi Biblia que la tengo diagonal, Mictán de David. La palabra Mictán tiene un origen incierto y vamos a llegar a otros salmos como el 56 y el 60 que también tienen este título, Mictán. Y Martín Lutero tradujo la palabra Mictán como joya dorada o joya de oro, aunque otros piensan más bien que está relacionado con una palabra que significa cubrir. Ahora, si nosotros profundizamos un poco en el estudio del Salmo 56 y 60, que también llevan este título que también posee pues el Salmo 16, que es el que estamos estudiando el día de hoy, nos damos cuenta que estos fueron escritos en tiempos de peligro, y algunos piensan entonces que este título Mictán tiene que ver con la idea de cubrir los labios en el sentido de guardar secreto, como si fuera un salmo secreto o un salmo de silencio en el tiempo de crisis. La única oración que aparece en este salmo la encontramos en el versículo 1 exactamente, la primera línea. El resto del salmo se compone de cómo David va enlazando sus testimonios personales de comunión y confianza en Dios. Es un salmo como el resto de los salmos, maravilloso, poderoso, hermoso, el cual relata cómo David encontró el secreto del contentamiento y el gran gusto que sintió David aún en tiempos preocupantes, mis amados. Y también habla, por supuesto, de la obra poderosa de nuestro amado Jesús y esa obra que Él hizo por nosotros. Comienza entonces, como lo dije anteriormente, este salmo con una oración. Y dice así el versículo 1, nos ayuda el Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta es una frecuente petición en la que el salmista ruega a Dios que lo proteja, como lo vemos también en otros salmos, en el Salmo 17, versículo 8, en el Salmo 140, versículo 4, también vemos esto, y en el Salmo 141, versículo 9, vemos una oración similar a esta que estamos viendo acá en la primera línea del Salmo 16. Al parecer, David escribió este salmo en tiempo de tribulación, ya que él está pidiendo ser guardado, y tomó confianza en que no sería conmovido, como lo vemos en el versículo 8 de este mismo salmo, y tuvo confianza también en algún tipo de resurrección, como lo vemos o lo inferimos del versículo 10 de este salmo. Aún así, amados, nos damos cuenta que el tono de este salmo no es de desesperación, no es de queja, está más bien asentado en la alegría que muestra el salmista. A pesar de sus problemas, David tuvo una gran confianza que le impulsó a alabar a Dios. Oh, qué gran enseñanza, amados, qué gran enseñanza para nuestra vida. Y continúa este salmo en el versículo 2 y 3. Vemos la confianza de David en Dios, lo que el alma de David le dice al Señor. Vamos a ver qué le dice el alma de David al Señor. Dice el versículo 2: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti.
Oh, qué maravilloso que el alma nuestra pueda hablar al Señor, a nuestro Dios de esta manera. David alegremente dijo que Yahvé, Jehová, era su amo, era su Señor, era su dueño. David tenía claro, él no se pertenecía a sí mismo, él tenía un dueño y ese era Dios. David sabía hablar a su propia alma. Es necesario, como vemos en el Salmo 42, versículo 6, en el Salmo 43, versículo 5, que también son un salmo donde vemos a David hablándole al alma. O sea, es algo bueno hablar al propia alma nuestra. ¿Por qué? Porque el alma tiene unas características, entre esas resalta el ser terca, testaruda, llevada a su idea. Es como las características de este animal, el asno. Entonces, es importante hablarle a nuestra alma y era algo que David podemos ver que lo hacía muy seguido. Alma mía, bendice a tu Dios. Y en este caso él dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Es como si David le estuviera diciendo por medio de su alma, Dios, mi bienestar depende enteramente de ti. Qué tremendo, qué bello, qué bello. Y el versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amados, David se complacía en el pueblo de Dios, encontraba gusto, complacencia, como lo dice aquí. Y lamentablemente hoy día esto es una falla obvia dentro del pueblo de Cristo, dentro de los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces solemos ser tan negativos respecto al pueblo de Dios que nos hallamos como inhabilitados, amados, en ver alguna excelencia en el pueblo de Dios y somos incluso incapaces de complacernos en ello. Y sin embargo, David dice que él, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda su complacencia, es toda su complacencia. Y mire, esto es una sencilla prueba de cuando nosotros amamos a Dios, amamos también, amamos la cabeza, amamos su cuerpo, amamos la iglesia, amamos a las personas, a los íntegros, como dice ahí, para los santos que están en la tierra. Boyce dice, aquellos que aman al Señor amarán la compañía de aquellos que también le aman. Muy a pesar de que tengamos todos errores, falencias, debilidades, es hermoso poder amar al cuerpo de Cristo, ese por quien Él dio su vida, ese que redimió, ese que ha santificado, amado. Ojalá nosotros también podamos decir, como dice David, como decía David en este salmo, para los santos y para los íntegros toda mi complacencia. Vemos entonces en el versículo 4, continúa este salmo, la necedad de la idolatría, amado, y la bendición de honrar al Señor. Dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David sabía que hay y habrá solamente un Dios, pero algunos, es lo que David está diciendo aquí, algunos están siguiendo a otro, a quien ellos erróneamente consideran un Dios. David había decidido no seguir a los paganos en sus prácticas vanas, amado. Y dice el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El versículo 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Después de declarar en el versículo 4, David, que él no tenía nada que hallar en los dioses paganos, David explicó bien que lo que él recibía o el bien que él recibía del Dios vivo, del Dios verdadero, del único. David era el menor de una familia con muchos hijos. O sea, David
sabía lo que era esperar nada cuando hablábamos con respecto a una herencia de familia, pero él encontró gozo y encontró consuelo en el hecho de saber que Dios era la porción de su herencia, y él sabía que su herencia era hermosa. Era hermosa. Las cuerdas que marcaron su herencia, como dijo él aquí, cayeron en lugares deleitosos. Dios le dijo a los sacerdotes en el tiempo de Moisés, en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20, les dijo: yo soy tu parte y yo soy tu heredad. David entendió que esta era una promesa que no solamente era para los sacerdotes en aquellos tiempos, sino para todos aquellos que confiaban en que Dios y que confían en que Dios es su porción y es su heredad. Amén. Y continúa el versículo 7 y vemos los beneficios de la confianza de David. Bendeciré a Jehová que me aconseja, dice David en el versículo 7. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué maravilloso, hermanos, ser enseñados por el Señor aún en las noches. Los dioses falsos de las naciones jamás dieron consejos de la manera que el Señor ofreció a David. Y como el Señor nos quiere ofrecer a nosotros también, amado. Pero David se acostaba, aún al momento de acostarse, era pensando en Dios, meditando en Él, amado, meditando en Él. Cuando David necesitaba dirección, Dios se la daba. Dios se la daba y por lo tanto David alababa a Dios. Ahora, yo aquí me detengo, hago un selat por un momento y te hago una pregunta a ti que escuchas el estudio de este salmo hermoso. ¿En qué piensa usted en la noche cuando se dispone a dormir? ¿En qué piensa usted en ese momento en el que ya lleva su cuerpo al momento del descanso? Nosotros vemos aquí que David pensaba en el Señor y por lo tanto su conciencia era enseñada por Dios. Qué hermoso ejemplo, y es un ejemplo claro de los beneficios que vienen de la transformación de la manera de pensar de la que habló Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2, que teníamos que renovar nuestro modo de pensar y al momento de acostarnos ya no pensar en cosas que realmente, amado, a veces problemas que nos invaden y vamos a dormir, nos llevamos el problema, o a veces en algún afán, a veces en alguna vanidad. Y Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, renueven ya vuestra forma de pensar. Y que podamos amoldarnos a este gran ejemplo del Salmo 16. David se iba a acostar y pensaba en Dios. Y por supuesto, su conciencia era enseñada por Dios. Según el Salmo 127, versículo 1 al 2, vemos que puede ser vano el estar hasta tarde tratando de descifrar algún problema, como vemos en el versículo 7. Ahora David aquí sabía del gozo de estar en comunión con Dios en las noches y por supuesto en todo momento, y poder entonces recibir guía por parte de Dios. Y continúa el versículo 8 y nos dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿A Jehová he puesto algunas veces delante de mí?, dice el salmista. No, a Jehová he puesto siempre. Mire cómo dice, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto habla de la decisión que David hizo, y yo oro para que sea la decisión que usted y yo también tomemos en nuestra vida, la decisión de colocar siempre a Dios en primer lugar en nuestras vidas, amado. Se determinó David, aquí vemos que él determinó en que Dios siempre sería su enfoque, siempre sería su perspectiva
definitiva, amado. En un sentido definitivo sabemos que solamente Jesús pudo hacer esto de manera perfecta. Él siempre, siempre estuvo en el lugar íntimo de su Padre. Solo Jesús puede hacerlo de manera perfecta, pero vemos que David de alguna manera determinó en su corazón con todas sus imperfecciones, amado, como usted y yo. Pero qué hermoso es poder determinar, poner a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida. Y de aquí viene entonces el resultado, la consecuencia de poner a Dios siempre en primer lugar. Dice, porque está a mi diestra, complementa el versículo 8, no seré conmovido. Este era el resultado de la decisión de David, amado y amada que me escucha, de colocar a Dios primero. Había una posición de seguridad en la vida de David, una confianza la cual él supo que no podía lograr de otra manera, no podía. Continúa el versículo 9, vemos los beneficios del gozo y la preservación. Se alegró, dice, por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Vemos aquí que David siguió describiendo los beneficios de su decisión de colocar a Dios siempre antes que a él, como lo vimos en el versículo 8. Y esta decisión trajo gusto, trajo gloria a la vida de David, amado. Había en David una felicidad, había una gloria que solamente él pudo conocer por ese compromiso de vida. Y él supo que no hubiese podido conocerlo, amado, de alguna otra manera, sino por el hecho de poner a Dios siempre en primer lugar. Y vemos que David, de una manera muy madura, pudo entender tanto el costo como sus beneficios. Tanto el costo como sus beneficios. Y por supuesto cantó un cántico de alabanza, como podemos verlo aquí. En el versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos que David describe otro beneficio, la decisión de su vida de poner al Señor siempre antes que a Él. Esa era la confianza que David pues tuvo en el cuidado y la bendición de Dios, de más allá de la vida, porque él dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David tenía una esperanza fija. Vemos aquí que esto no es un deseo, un simple deseo que David tenía. No, es una confianza, amados, una confianza de que Dios no dejaría su alma en la tumba, en el Seol, sino que su vida continuaría en la presencia de Dios. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, decía. Y estas palabras expresaban la confianza del David menor, del salmista. Pero hay algo bien necesario resaltar, y es que fueron aplicadas estas palabras mesiánicamente a la resurrección del más grande David, de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Tanto Pedro lo expresó en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 25 al 28, como Pablo también lo expresó en el mismo libro de Hechos, capítulo 13, versículo 35. Y esto fue percibido por Pedro en el día del Pentecostés, quien dijo que estas palabras evidentemente iban más allá de David. ¿Por qué? Porque David para ese entonces obviamente estaba muerto, enterrado en la tumba, y su cuerpo ya había decaído hacia el polvo. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 25 al 31, como comenté ya que Pedro habló de esto refiriéndose a Jesús, al Mesías. El hecho de que nuestro amado Jesús permaneció como el Santo de Dios, porque ese es nuestro amado Jesús, el Santo de Dios, a pesar de esa prueba
esa prueba rigurosa que nuestro precioso Jesús vivió allí en ese momento en la cruz del Calvario, esto demuestra que Jesús llevó la pena del pecado del humano sin volverse pecador él mismo. Y también mostró que este pago de pecado fue perfecto, amado, perfecto, el único tipo de pago que podía realizar el santo, solamente él, no había otro más que pudiera hacerlo. De esta manera lo entendió Pedro y efectivamente como Pedro lo entendió, la resurrección prueba la perfección de la obra de Jesús en la cruz. En la cruz, el hecho de que nuestro amado Jesús haya resucitado y que está vivo. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, vivo, amados y amadas, un Dios real, un Dios que está vivo. La misma muerte no lo pudo sostener, y el hecho de que Él haya resucitado muestra o prueba que la obra de Jesús en la cruz fue perfecta, cumplida a cabalidad, satisfizo completamente al Padre. Y continúa el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira, amado, con estas palabras David parecía entender los beneficios de la vida comprometida con Dios, como he titulado este precioso salmo, la cual él recibió tanto en esta vida y como él sabía que había de recibirla en la porvenir. Yo medito en esto, como él lo dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Y digo que definitivamente la senda de la vida del que ha creído en Jesús, del que ha recibido ese plan de salvación que Él pagó en esa cruz, esa senda en la vida en Cristo es algo que todo creyente disfruta, y que lo disfruta tanto ahora como en la eternidad. Dios nos da vida eterna para disfrutarlo, amados, como un presente extendiéndose hacia la eternidad. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista. Y esta era una alegría que el salmista pudo experimentar en su momento, en el contexto de su gozo y regocijo que mencionamos previamente. Pero también vemos algo que al final él recibiría cuando él estuviera en la presencia, en la más inmediata presencia de Dios, ahí donde lo imperfecto se hará perfecto, donde lo corruptible se hará incorruptible, ya no será una sombra, ya no veremos de manera incompleta, sino completa, de inmediato, amado. Y él sabía que así como él tenía ese gozo aquí por lo que estaba experimentando en esta tierra, su gozo aún se extendía más allá, porque él sabía que al final él recibiría también cuando él estuviera ante la presencia de Dios. Y Pedro también citó estas líneas en su mensaje en el día de Pentecostés, amado. Como ya lo habíamos dicho, muestran que por su gloriosa obra en la cruz, Jesús fue recompensado, como está descrito proféticamente en este salmo. Y dice, para finalizar: delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. David tenía una entera seguridad de que su vida, amado, de que su vida con Dios, tanto ahora como para siempre, estaría marcada por la mayor y la mejor de las delicias, como lo dice él: delicias a tu diestra. Y la conclusión de este salmo es especialmente maravilloso cuando nosotros consideramos cómo comenzó. Comenzó: el refugiado del versículo 1 encuentra una herencia.
Y su herencia va más allá, como dice Kinner, va más allá de todo lo imaginable, va más allá de todo lo explorable, amado. Cuando nosotros volvemos al primer versículo, ¿verdad? Ya cuando comenzó este salmo, recordamos que esta vida de gusto, esta vida de regocijo, esta vida de plenitud de gozo, de la que nos habla aquí el salmista, no es una vida libre de problemas, amado. No, porque de hecho él comenzó pidiéndole a Dios que lo guardara porque estaba en peligro. Entonces, evidentemente no es una vida libre de peligro, no es una vida libre de problemas, no es una vida libre de aflicciones, sino que es una vida que puede ser retada, sí, como era el caso de David, como puede ser su caso, como mi caso, y de hecho, aparte de ser retada, enfrentar ataques en muchos niveles. Pero lo que sí es cierto es que es una vida comprometida con Dios, y esa vida comprometida con Dios es la vida que es seguramente feliz, es una vida saludable, es una vida bendecida, es una vida segura, es una vida plena en Cristo, pese a todas las adversidades. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque es impresionante ver cómo cada salmo nos enseña, cómo tu palabra, Dios mío, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir al hombre y a la mujer de Dios a fin de que sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Podemos ver aquí, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, que el hecho de que David pudiera vivir una vida con gusto, una vida con plenitud, con regocijo, con gozo, no indicaba que no tuviera problemas, porque de hecho comienza el salmo pidiéndole que le guarde, Señor, de manera que nosotros, muy a pesar de los problemas, de las adversidades, de las aflicciones, de las situaciones que podamos estar viviendo, Señor, podemos también tener una vida como el salmista, como David hablaba aquí, Señor amado. Él hablaba de una vida llena de gozo, llena de plenitud, pero esa vida, ese beneficio que él pudo tener tuvo un costo, y fue una vida comprometida contigo, una vida donde él aprendió a ponerte a ti en primer lugar antes que a él, Señor amado. Ayúdanos y enséñanos, Señor, enséñanos, Padre. Enséñanos a hacer esto, Señor, a poder tener nosotros también, asumir este compromiso y poder, como el salmista, disfrutar de estos beneficios hermosos, estos beneficios ricos, saludables, seguros, Señor, de los que Él disfrutó y que estamos llamados nosotros también como iglesia tuya, como hijos tuyos a disfrutar. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Padre, porque sabes que somos polvo, que somos débiles muchas veces, Señor amado, pero si tú nos ayudas, Señor, como el salmista lo pudo decir muchas veces, si tú nos ayudas, Señor, Padre, nosotros podemos también vivir esta vida de la que el salmista habla aquí, una vida comprometida contigo, Señor, donde Él dijo que Él siempre, siempre te ponía delante, Señor amado, y que porque estabas a su diestra, Él jamás sería conmovido. Que podamos nosotros también caminar y vivir con esa seguridad, Dios mío, no solamente en esta tierra, disfrutarla sí aquí, pero que se extienda hacia la eternidad como son tus promesas, Dios mío. Gracias. Yo oro para que el pueblo, Señor, sea bendecido a través de tu palabra, Dios mío, y que esta palabra cale a lo más profundo de los corazones, Señor, y cada uno de nosotros podamos establecer compromisos contigo, pero dependiendo de ti, sabiendo, Dios mío, que nuestra naturaleza débil no es posible lograrlo, pero que contigo, Señor, también nosotros podemos vivir una vida plena.
como la que el salmista narra y expresa a través de este salmo. Gracias, mi amor, gracias por tu palabra, gracias, papito, gracias, Hijo Jesús, gracias, Espíritu Santo precioso. Oh Dios, gracias. Bendiciones, mis amados. Nos seguiremos viendo para el estudio del Salmo número 17 y oro al Señor para que este salmo produzca en su vida los frutos que el Señor, por lo cual ha dispuesto traer esta palabra para su vida, se cumpla. No vuelva al Señor vacía como es su promesa, sino que pueda usted llevar frutos y frutos al 100 por 1. Amén. Paz de Cristo, mis hermanos.